Vamos a pasar a la palabra, a la escritura. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Necesitamos que sea Dios que nos ayude a que la palabra pueda ser expuesta y también podamos recibirla por su gracia. Oremos a Dios y ahí cada quien en su lugar, cierre sus ojos, incline su rostro y pidámosle. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. De veras, Jesús, gracias. Necesitamos que tu palabra, Señor, afecte nuestras almas. Que sea hoy, Señor, tu voz, que no sea voz de hombre, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, viendo un pasaje, el cual pues lo expusimos tratando de que Dios ministrara, pero me puso a pensar un versículo y yo quisiera compartirte lo que Dios me estuvo ministrando. Para ello voy a darle lectura otra vez al pasaje, uno de los pasajes que vimos la semana pasada en el libro de Números, capítulo 14. Números 14, verso 36, dice: Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Dice el versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Como te decía la semana pasada, Dios había enviado a los líderes de cada tribu, a los príncipes, a 12, a inspeccionar la tierra a la cual Dios les había prometido que se les iba a entregar, para que moraran en ella, para que tomaran posesión de ella. Y fueron, y al ver la situación, 10 de ellos vieron los problemas. Caleb y Josué vieron que la tierra era buena. Y cuando regresaron, aquellos que vieron los gigantes, que vieron que la tierra devoraba a sus moradores, que eran como langostas ante ellos, pues lo platicaron con miedo y con temor a toda la congregación y provocó que toda la congregación se desalentara y se desanimara. Y Dios, pues dice: ¿hasta cuándo? Dice en alguna ocasión: voy a soportar a este pueblo. Ya me han provocado 10 veces. Y era una constante en el pueblo que no confiaba en Dios, no creía en Dios y generalmente querían a Dios solamente para resolverle problemas. Y aquí pues Dios ya lo estaba enviando para tomar ya el paso final, para entrar, para llegar a lo que Él les había prometido. Y tuvieron miedo. Y Dios en su ira decide que ya no van a entrar. Y solamente Josué y Caleb, Dios les da promesa. Pero a los 10 que murmuraron, murieron, dice, de plaga delante de Jehová. Y cuando Moisés les platica todo lo que Dios había determinado y lo que había hecho a toda la congregación, pues se pusieron tristes. Ya no iban a entrar a donde Dios les había dicho. Se enlutaron, dice, el pueblo se enlutó mucho. ¿Qué pasó con ellos? La tristeza que tenían los llevó a pensar:
Vamos a hacer lo que Dios dice. Dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Dice, porque hemos pecado. Si has leído donde la Biblia dice en Job que Dios va a bendecir a aquel que dice, pequé y pervertí lo recto. Pequé y pervertí lo recto. En otras palabras, como que hay un sentimiento de dolor por haber hecho lo malo. ¿Sí? Bueno, pues aquí aparentemente ellos estaban en una actitud semejante. Hemos pecado, hicimos mal, desobedecimos, creo que la regamos, necesitamos poner en orden esto. Y decidieron obedecer a Dios en lo que Dios había determinado, pero que ahora les había dicho que ya no. Pero ellos se esforzaron, querían hacer las cosas porque querían entrar a la tierra prometida. Y por eso se entristecieron, porque Dios ya les había cerrado la puerta. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasó en su corazón? Moisés les dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? No les va a salir bien, no suban porque Dios no está con vosotros. Van a ser derrotados, no vayan. Pero ellos se esforzaron y quisieron hacer las cosas como Dios quería. Hay algo en lo cual la gente no se para a meditar. Esto fue lo que me puso a pensar y tratar de transmitirlo, la intención del corazón. Si algo revela la condición de cada uno de nosotros, si algo realmente nos hace entender realmente cómo está el estado de nuestra alma, es cuando conoces las intenciones de tu corazón. Es lo que revela realmente lo que hay adentro de nosotros y la situación en la que estamos realmente. ¿Sí entiendes lo que significa intención? Intención no es otra cosa más que la inclinación de la voluntad hacia determinado hecho, acto o dicho, hacia algún propósito en particular. Inclinas tu voluntad hacia eso, ya sea buena o sea mala. En este caso, aparentemente ellos querían agradar a Dios, pero ¿qué había dentro de ellos? ¿Cuál era realmente la profundidad de su deseo y su verdadera intención? ¿Cuál era? ¿Querían agradar a Dios o querían agradarse a sí mismos? ¿Por qué Dios no les da la oportunidad ni les da de su gracia, siendo que Dios dice que no quiere que ninguno perezca? Dios no les abrió la puerta. De hecho, ellos peregrinaron 40 años y murieron y quedaron postrados en el desierto. Y dice la Biblia que fue por incredulidad. Más allá de una acción nuestra o un dicho nuestro, lo que Dios mira y lo que Dios juzga son nuestras intenciones. De ahí que muchos no encuentran la gracia de Dios o siguen caminando en una aparente gracia, como estos que iban caminando en una aparente obediencia a Dios cuando ya estaban desechados. Y es porque Dios conoce lo que hay en ellos y no les da el testimonio del Espíritu, no les da el don del Espíritu. Jesús trataba con especial énfasis con el corazón de la gente, en especial los fariseos. Las obras de los fariseos, por más religiosas que parecieran, pues no eran aprobadas por Dios.
porque hacían las cosas en aparente servicio a Dios, pero dentro de ellos lo hacían por avaricia, lo hacían por codicias, iban a comer, iban dizque, a visitar a la viuda, pero realmente iban a comer a la casa de ella y se sentaban y pues le quitaban toda la despensa. Y Jesús trata con ellos precisamente a sus intenciones. Y constantemente les hablaba, y a veces hasta con palabras demasiado fuertes que les daba para tratar de despertarlos. Era tal el engaño y tal ya la ceguera que había en ellos, que Jesús se esforzaba porque pudieran entender. No importa el tamaño de la intención, si ésta está mal, por pequeña que sea, no es un detallito, no es una cosa mínima, no es una cosa como si, pues no tiene demasiada importancia. Mira lo que dice Jesús en Lucas 11, versículo 34 y 35, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Aquí la palabra bueno es la palabra, en el griego es la palabra aplos, que significa simple o sencillo. O sea, tienes tu mirada con una sola intención, no tienes intención doble. En el caso de los que se acercan a Dios a través del Evangelio y porque quieren salvar sus almas, se acercan a Dios de una intención tan limpia y tan pura, simple, que solamente están mirando a Dios. ¿Qué quieres? No están mirando dos intenciones, no están mirando dos caminos. También hay otro pasaje donde Jesús habla y al final termina diciendo: no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Se necesita intención pura para acercarse a Dios. Intención limpia en todos los aspectos es indispensable para tener una buena relación con Dios. Ya sea que estés buscando tu salvación o estés caminando ya y estés creciendo. Ya sea que quieras, no sé, predicar el Evangelio a los perdidos, irte de misionero, ser un predicador, anhelas obispado, etc. Dios va a ver por qué lo quieres. ¿Te quieres casar? ¿Quieres irte a vivir a otra ciudad? Dios va a juzgar por qué. Cuando una intención, por pequeña que sea, está mal, aquí dice en este pasaje: cuando tu ojo es bueno, cuando tu ojo es sencillo, cuando tu ojo es simple, dice, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, ya no tienes una intención sencilla, sino ya hay otra intención, una intención escondida o doble. Dice, también tu cuerpo está en tinieblas. O sea, no estás medio mal, está todo mal. Todo mal. Dice, mira pues, Jesús lo habla como diciendo, pon atención, conócete. Si Dios te ha revelado, si Dios te ha hablado tu corazón y te está revelando lo que tiene realmente en tu alma, pues no es un detallito. De la abundancia del corazón, decía Jesús, habla la boca. Del corazón salen. Si hay una mala intención, ¿de dónde salió? Y no es que estés medio mal. Dice, todo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Cuántos que pretenden ser creyentes cristianos, de la denominación que sea, del lugar que sea, incluso aquí donde estamos, que pretenden ser cristianos,
y tienen en su corazón una intención doble. La luz que tienen, el conocimiento que tienen, no les sirve para nada. Es algo de temblar. De veras, es algo de ponerse a pensar. Por eso me puso a reflexionar mucho. Si Dios no quiere que se pierdan, ¿por qué no les abrió la puerta? Porque Dios requiere una intención pura, y las intenciones de ellos eran dobles. Las intenciones de ellos no eran servir a Dios por ser Dios o por agradar a Dios simple y sencillamente porque a Él lo merecía. Si Dios había dicho no entras, pues Él ya dijo. Y yo lo que voy a hacer, como lo leímos la semana pasada, que se siente solo y calle, que cierre su boca por si aún hay esperanza. Pero no, ellos dijeron, no, hay que echarle ganas, hay que esforzarse. Jesús dijo que hay que esforzarse. Pues sí, nada más que a veces el esfuerzo consiste en que te tienes que humillar y quebrantarte y perderlo todo y entender que no eres nada y que al que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se está engañando. Entonces que se humille. Hay varios ejemplos en la Escritura de gente o de relatos en donde se pueden ver las intenciones, como Dios las juzga. Uno de ellos creo que fue el primero en el libro de Génesis capítulo 4, verso 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dos ofrendas. Una de parte de Caín, aparentemente fue el primero que ofreció a Dios. Aparentemente fue el primero que se le ocurrió buscar a Dios y darle una ofrenda de lo que él tenía. Abel, el hermano menor de Caín, también le presentó a Dios una ofrenda. Pero la ofrenda de Caín, Dios la rechazó. La ofrenda de Abel, Dios la recibió. ¿Qué pasó? ¿Cuántos a veces se ponen en oración, traen sus diezmos, traen sus ofrendas, traen sus vidas y Dios no les da de su gracia? ¿Qué pasa? La cuestión está en los porqués. ¿Por qué ofreció Caín la ofrenda a Dios? ¿Por qué motivo? En el verso 7, Dios le dice: si bien hicieres. No estaba haciendo las cosas limpias, estabas haciendo mal. Había un propósito egoísta en lo que estaba haciendo. Quizás se sentía más importante que Caín, quizás se sentía con más autoridad y con más derechos que que Abel. Y se sentía que Dios le iba a responder por ser él el primogénito y el mayor. Y se sentía alguien cuando no era nada. Y le presentó a Dios su ofrenda quizás en un estado de envanecimiento, de enaltecimiento, de orgullo y de soberbia. Es muy probable que así haya sido. Dios se la rechazó. Dios da gracia nada más a los humildes. ¿Cómo la presentó Abel? Con humildad. Le llevó lo mejor que tenía. Yo no sé si Caín, le llevó trigo y pues entre todo lo que tenía agarró un puñadote y ya cuando iba se regresa y le quita poquito.
A lo mejor ya le dolía dar lo que tenía. Pero él llevó su ofrenda. Pero como aquellos de Israel, ¿por qué me dicen Señor y me traes lo tuerto, lo enfermo, lo débil? ¿Cómo le ofreces tu vida a Dios? Cuando llegas a escuchar la palabra y el Evangelio te revela cosas de tu alma y dices, no, yo sí he pecado y necesito cambiar, pues a lo mejor vas con una actitud semejante a estos. Hemos pecado, pero sin realmente una tristeza por lo que tú has hecho, sino más bien por lo que estás perdiendo. Un dolor porque pues no vas a entrar, no un dolor porque tú ofendiste al santo, hiciste que se perdieran muchos, tropezaste con tus actitudes a otros, destrozaste, destruiste, y eso nunca lo has visto. Adulteraste, no sé, abusaste, violaste y destruiste almas, ahora están amargadas, no quieren saber nada, y eso nunca lo has visto. Pero tú llegas a Dios con tu ofrenda, tu vida, y dices, Señor, aquí estoy porque he pecado, sin dolor, sin tristeza verdadera. La tristeza que dice la Biblia que es según Dios, esa produce salvación. La tristeza del mundo, dice, produce muerte. ¿Cuál es la tristeza según Dios? Pues la que te da tristeza y dolor por haberlo lastimado, por haber herido, por haber destruido las cosas que son de Él, por haber dañado lo que es de Él. De tal manera que ahora llegas temeroso a Dios, a lo mejor no te perdona. Llegas temeroso a Dios porque pues mereces el castigo y lo que necesitas es de su gracia nada más, a ver si quiere. Como aquel leproso que se acercó a Jesús casi arrastrándose, con miedo a ser rechazado y solamente ahí agachado y humillado con Jesús hasta el máximo, y se acerca con él con miedo porque sabía que normalmente la ley decía que tenía que estar a 100 metros de distancia, a una distancia determinada, y no podían acercarse, y él se acerca con miedo, dice, Señor, si tú quieres, pero ¿cuántos se acercan a Dios? No sé, pues en sus fuerzas. A veces así se expresa uno para decir que Dios no te ha dado tu gracia porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Quiere decir, no estás dejando que Dios te revele las cosas como son, sino que tú eres el que actúas y dices, Señor, aquí estoy porque he pecado y voy a hacer lo que tú digas. Y sigues todavía actuando tú. La intención es seguir siendo tú. La intención es seguir siendo dueño de tu voluntad. Y no dejar tu voluntad para lo que Dios quiera, como Jesús cuando fue tentado, que la intención de Jesús en un inicio fue, Señor, pase de mí esta copa si es posible, pero él conociendo que era una intención mala, inmediatamente dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí fue cuando vinieron los ángeles y lo fortalecieron. Qué importante es que puedas entender tu corazón. Si estás caminando, que puedas entender tus propósitos, por qué estás sirviendo a Dios, para qué quieres esto, para qué quieres aquello otro, para qué oras, para qué le pides. Cuando quieres que te sane de una enfermedad, ¿para qué quieres que lo haga? ¿Te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar? ¿Quieres un negocio? ¿Para qué lo quieres poner? Dios siempre va a juzgar la intención. ¿Lo quieres para tu servicio muy particular o lo quieres para su gloria? Alguna vez les platiqué que yo, angustiado porque no se salvaba nadie cuando yo les predicaba, y yo ya tenía, pues no sé, hasta células donde yo iba, predicaba, y nadie, ni siquiera tenía muestras de arrepentimiento, y yo andaba bien temeroso y bien angustiado y bien asustado porque no daba fruto, y Jesús había dicho que nos había puesto para dar fruto, y pues yo nada, ya tenía varios meses y nada, más del año y nada. Y me pongo a orar y le digo, Dios, Señor, por favor, dame almas. ¿Y qué crees que me responde? ¿Para quién las quieres? ¿Para ti o para mí? Pues sí, pues yo las quería para sentirme bien yo.
Las quería porque quería sentirme en paz. Entonces ya iba a andar caminando por obras. Y Dios me descubre las intenciones y me provoca que me humille. Con vergüenza, y le digo, Señor, tienes razón. Voy a predicar, se salven o no se salven. Lo que importa es que tú seas glorificado. Pero ¿cuántos no entienden su propio corazón? Otro pasaje que habla también de las intenciones en Lucas 7. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Imagínate cómo se sentirían los fariseos ante las obras de Cristo y su predicación y las palabras que Él decía. Seguramente a muchos, como decimos como dichos, a muchos se les movió el tapete. A lo mejor dijeron, a lo mejor tiene razón. A lo mejor sí es el Mesías. O sea, ellos se sentían completamente ciertos y seguros de que estaban con la luz verdadera y que era lo verdadero lo que estaban viviendo, que el templo era lo que Dios había establecido. Y cuando Jesús llega y desecha todo lo que ellos tienen y los reprueba por completo, pues yo creo que a muchos sí se les movió el tapete. ¿Qué habría en el corazón de este hombre que invitó a Jesús a su casa a comer? Seguramente quería ver qué tan cierto era lo que Jesús decía, y realmente su intención no era honrarlo, creerle o tenerle confianza, sino probarlo, a ver qué podía percibir, a ver si veía algo indebido en él para que, pues no sé, evadirse y no hacer lo que él decía. La mujer que llega, una prostituta, una mujer que no merecía nada según la visión de ellos, que era inmunda y que la tenían desechada, alcanza la gracia de Jesús. Y bien rápido, tus pecados te son perdonados, le dijo, por cuanto has amado mucho. ¿Y el otro cómo quedó? Jesús no le da de su gracia. Al contrario, trata de despertarlo de su condición. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le da una parábola. Dice, esta mujer me ama sin ninguna condición, solamente por lo que soy. Y tú todo lo condicionas. Y tú todo lo quieres a tu manera. Y tú prefieres ver mejor tus costumbres y tus tradiciones y tus creencias antes que lo que yo soy. A Dios no lo podemos engañar. Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente y Jesús entendió que la intención de este hombre era agradarse a sí mismo, seguir siendo el maestro, seguir teniendo la autoridad, seguir teniendo lo suyo y reprobó a Jesús. Se puso por encima de Cristo. ¿Y cuántos se acercan a Dios igual? Oyen la palabra, tienen años en la religión, en la agrupación, con los bautistas, con los testigos, con los evangélicos, con los católicos, con el que sea, con los mormones. Oyen la palabra, los pone a temblar, se les mueve el tapete, como lo decimos, pero en lugar de estarse humillando,
Nada más están probando lo que se están diciendo del frente. A ver en dónde le encuentran un prietito en el arroz. Pero no están buscando al Altísimo. No están oyendo la voz de lo alto. Están queriendo todavía permanecer en lo que tienen y como lo tienen y como ellos lo quieren, sin perder nada de lo que tienen. Y Jesús dijo, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué importante es conocer las intenciones del corazón y cómo Dios las trata. Hay cantidad de casos en la Escritura. Habrás leído Ananías y Zafira, no lo vamos a leer, nos tardaríamos mucho, pero sí habrás leído cómo al ver que todos se despojaban de sus propiedades para ayudar a la gente más necesitada, pues ellos también hicieron lo mismo. Pero quitaron una partecita. Se quedaron con un poquito. Lo que querían más que nada era quedar bien con la gente, agradar a la vista de los ojos de los hombres nada más. No estaban viendo a Dios. Le hubieran dicho a Dios, Señor, voy a vender mi propiedad, pero tengo esta necesidad. Necesito quedarme con tanto. Y así manifestarlo y así decirlo. Pero no, quisieron quedar bien nada más. Intención mala. Ya sabes cómo les fue. Dios los puso como ejemplo delante de todos y ambos, el esposo, Ananías y Zafira, y la esposa, ahí quedaron postrados y murieron. Otro que traía siempre malas intenciones era Saúl. ¿Se acuerdan cuando lo mandaron a destruir? Mata todo lo que haya, animales, todo, no dejes a nada. Y Señor, ya cumplí con lo que tú me mandaste, ya fuimos y hicimos lo que tú dijiste. ¿Y qué es eso que oigo? Esos balidos de vacas. Ah, es que los trajimos para ofrendar a Dios. ¿No le había dicho Dios un mandamiento? ¿Qué había detrás de Saúl en su corazón? ¿Qué había? Su intención era mala, no era obediencia. Samuel le dice que era rebelión, que era hechicería, la actitud que él había tomado, que él quería hacer las cosas a su modo y a su manera. Realmente no obedeció a Dios. Otro momento en donde también su intención Dios se la hace ver como algo malo fue cuando le dice Samuel, espérame a que yo vaya para presentar el sacrificio y entonces ya van a la guerra. Y Samuel no llegaba. Y la gente se le estaba desesperando y dice que ya algunos ya estaban a punto de desertar. Estaban desesperados y ya estaban queriéndose ir porque ya tenían miedo, porque estaban próximos a la guerra y no tenían la bendición de Dios. Y dice, yo voy a presentar el sacrificio. Y no se esperó a que llegara Samuel y presentó él el sacrificio. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has hecho, no te tocaba a ti. Ah, pero es que la gente se me desertaba, por eso yo pedí el favor de Dios. ¿Sabes por qué lo hizo nada más? Porque la gente se le iba a ir. Iba a ser derrotados si se iban. Y para que no se fueran, él presenta el sacrificio. No fue para agradar a Dios. Fue para resolver sus problemas nada más. ¿Cuántos se acercan a Dios para resolver sus problemas? Llegan para que sean sanados. Llegan para que les solucione el matrimonio. Llegan para que el hijo se les vuelva de las drogas. Y llegan buscando a Dios para que se les solucionen sus problemas y sus necesidades. No están buscando a Dios por ser Dios. Ni quieren honrarlo, ni quieren entregarle su vida, ni quieren... No, su intención no es limpia. Y qué indispensable es tener una intención pura. Es indispensable que la intención sea pura. Si tu ojo es bueno,
es sencillo, es puro, es limpio, entonces puedes alcanzar la gracia de Dios. Pero si es maligno, si la intención no es sana, si la intención es doble, Dios no te va a dar nada de lo que tú estás buscando. Si recordarán cuando David censó al pueblo, si lo habrán leído, y que Dios se lo marcó como un pecado y que le dice, escoge qué castigo quieres. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios se lo marcó como pecado? ¿Qué tiene de malo contar a la gente? Fue un conteo lo que hizo David. La mayoría de los que estudian el pasaje están de acuerdo en que hubo envanecimiento en David, hubo orgullo. Se sentía poderoso y quería saber con cuántos disponía para enfrentar y manifestarle a las demás naciones quién era y cuántos tenía. Dejó de mirar a Dios y empezó a confiar en lo que él tenía. Era una intención mala. Y Dios le contestó conforme a lo que él había hecho y lo juzgó. ¿Habrán leído de Isaías 58 cómo ayunaba Israel? En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Para contiendas y debates ayunáis. Ayunaban para sentirse mejor preparados para ganar. Para que no me vaya a venir en vergüenza, para ganar. Hay un debate, no sé, con la palabra, lo que yo quiero es no perder. Y pues ayunos, oraciones, etcétera, ofrendas, pero pues para agradarse a sí mismos. Ya no ayunéis así. Si quieren ser oídos, no ayunéis de esta manera. Diótrefes, aquel que aparentemente servía a Dios y era líder de una de las iglesias, pero pues le gustaba ser el mayor, le gustaba ser el más importante, el primero, tener el poder, ser la autoridad, de tal manera que cuando llegó a alguien con verdadera autoridad ya ni lo quería reconocer, Juan el apóstol. Les impedía que llegaran otros hermanos ahí, él mandaba. ¿Qué había en su corazón? No era una intención pura, había envanecimiento y soberbia en él. Y así la Biblia está llena de ejemplos y de casos que tú vas a poder viendo detalladamente. Hay tantos y tantos y tantos, Ezequías, bueno, hay tantos. Dios juzga lo que hay en el corazón de cada uno antes que nuestros hechos. ¿Por qué se hacen? ¿Qué motiva que hagamos esto o aquello? ¿Qué nos motiva que pretendamos, no sé, dar nuestra vida? Dice, si doy mi vida para ser quemada, si la pongo en ofrenda por muchos, pero no tengo amor, ahí hay una mala intención. Nada soy, dice. ¿Cómo descubrir las intenciones del corazón? ¿Cómo entenderte a ti mismo? Porque lo que dice en Jeremías es algo de ponerse a temblar. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El verso 10 dice, yo Jehová. No dice que alguien más pueda saber qué hay realmente en tu corazón. El único que sabe lo que hay realmente en el corazón es Dios. Nadie más. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El problema es que muchos mistifican cuando buscan a Dios para que los escudriñe. Y buscan a Dios a veces de una manera emocional,
a veces de una manera mística, a veces de una manera religiosa, pero no es ninguna de estas cosas como hay que buscar a Dios. ¿Cómo es que Dios prueba la mente y el corazón? No es nada místico, en Hebreos 4:12 nos los dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo saber tus intenciones? ¿Cómo descubrirlas? ¿Cómo darte cuenta de tus reales intenciones? Dios es el único que te las puede revelar, pero tienes que estar expuesto a su palabra. Dice aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habrás oído que alguien dice, ¿por qué fuiste y le dijiste al pastor? Lo habrás oído que alguien se ha expresado así, ¿por qué le platicaste mi vida? No, nada, Dios sabe. Y cuando verdaderamente la palabra de Dios es palabra de Dios, mira, nada queda oculto. Aquí dice, hasta partir el alma, a lo más íntimo de ti penetra, las coyunturas y los tuétanos, lo más fuerte que pueda haber en ti, lo más vital, discierne los pensamientos engañosos, equivocados, erróneos, te los corrige, y las intenciones del corazón, los porqués. Cuando es de Dios, la gente no sale igual que como llegó. A lo mejor no se convierte, pero yéndose, dice un proverbio, se enoje o se ría, no tendrá paz, ya no tendrá descanso, porque Dios le reveló lo que realmente tiene en su alma y qué es lo que realmente es. Cuando no es de Dios, pues la gente llega y así como entró, así salió. Oyó un estudio muy bonito, muy edificante, pero no le reveló nada de lo que realmente necesita. Necesitas exponerte a la palabra de Dios, a la auténtica palabra de Dios, que la palabra nos dice en Jeremías que es como martillo que quebranta, como fuego que purifica. Así es la palabra, o sea, no busca quedar bien con nadie, no busca andar queriendo quedar bien con el hombre, con la gente, con instituciones, con gobiernos, no. Jesús cuando hablaba a lo más profundo, a lo más íntimo, incluso hasta que se echó en contra de todo el sistema religioso, el sistema político de su tiempo, hasta que lo mataron. Pero la palabra de Dios es la única que te va a hacer entender realmente lo que eres, lo que tienes, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Yo vuelvo a mis días de recién convertido, yo me acuerdo, pues yo con mis todavía ignorancias, con mis torpezas, con mis falsos conceptos que tenía erróneos, yo que me sentaba como ustedes ahorita, me sentaba a escuchar el Evangelio y la palabra de Dios. Yo tenía una especie de chamarra que era como de fieltro y siempre la traía llena de pelusas. Me quitaba una motita por acá y otra por... Nunca acababa. Así me sentía yo cuando me sentaba ahí. Siempre había algo que remediar. Siempre había algo que Dios me revelaba. Siempre había algo que Dios me hacía entender.
¿Cuándo me podía envanecer así? Pero cuando tú no ves eso y cuando no dejas que Dios opere en tu vida, cuando tú piensas que lo que tienes ya es lo correcto y nunca meditas y ni profundizas realmente que ante Dios no eres nada y que si Dios te revelara toda su luz caerías como muerto en este momento, si entendieras eso, entonces te humillarías. Pero no, llegas. Sí, ya entendí. Ya nomás está con que abandone yo mi grupo, mi religión y empiece a hacer las cosas que a Dios le agradan. Una actitud que no habla de un quebranto, no habla de una necesidad, no habla de un temor igual que la de Caín. Abel se acercó a Dios quebrantado y necesitado y humillado. Señor, aquí lo tienes. Lo mejor y si lo quieres, aquí está. David pecó, Saúl pecó en su tiempo. ¿Por qué a uno sí lo perdona y a otro no? Ambos aparentemente se arrepintieron. He pecado, dijo Saúl. David también dijo, he pecado. Su visión era distinta. Saúl entendió contra quién había pecado. David entendió contra quién había pecado. Y Saúl dijo, hónrame delante del pueblo. No, Dios ya quitó tu reino. Por favor, ten misericordia. Hónrame delante del pueblo. ¿Cuál dolor? Por lo mal que había hecho. Su intención no era limpia. Y Dios no le dio de su gracia. David ya no fue el mismo después de que Dios le revela su real condición. Y le dicen, no vas a morir. Dios ha remitido tu pecado. Su intención, ya que entendió lo mal que había hecho, era la correcta. Y como Dios no quiere que ninguno perezca, le dio de su gracia. Las consecuencias del pecado de David lo alcanzaron toda su vida. Ya no fue el mismo. Pero tenía la gracia de Dios. ¿Cuántos se acercan a Dios y no encuentran? Y se van y siguen en su vida fortalecidos, no sé, aleluya, el hermano, gloria a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca tienen un quebranto real. Nunca les duele lo que hicieron. Lo peor que puede hacer una persona no es adulterar, no es violar, no es matar. Lo peor es pecar siendo cristiano o llamándote cristiano. Teniendo luz, eso es peor, porque al que mucho se le da, más se le va a demandar. Pero llegan, pretenden llevar una vida cristiana y se añaden, que se incluyen en el Evangelio y empiezan a vivir una vida pues muy superficial, sin profundizar realmente su verdadera condición, que el corazón es engañoso y perverso. Y que no es para andarse jactando de nada. Y si Dios no te da de su gracia todos los días, mira, no vas a salir adelante. Y que si te sientas a escuchar la palabra de Dios, no va a haber un día en donde Dios no te hable algo. Y eso te va a mantener quebrantado y humillado. Que a esos son a los que Dios les va a dar de su gracia. Por eso muchos Dios no les da de su gracia como a estos que dijeron, hemos pecado. Pero no había quebranto en ellos. No había vergüenza, ni dolor, ni tristeza por lo que habían hecho. Querían resolver su propia necesidad. Cuando ayunaban, ayunaban para su propio gusto. Y cuando te arrepientes para tu propia vida. Te arrepientes para tu propia alma, te arrepientes para tu propio gusto, no para Dios. Por eso Dios nos da a veces lo que tanto necesitamos, y eso de veras, mis amados, yo quisiera que se entendiera y se profundizara, porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Necesitamos realmente que si nuestras vidas van a ser juzgadas por Dios, lo entendamos, que por encima de Él no hay nadie más. Y que si Dios no nos da de su gracia, mira, jamás vamos a poder permanecer en pie delante de Él. Jamás.
por muy espiritual que seas. Cuando se presentó delante de Daniel, cuando se presentó delante de Juan, cuando se presentó delante de Isaías, que eran varones santos y consagrados, cayeron como muertos ante la presencia de Dios. Muerto soy, dijo Isaías. Juan dijo, caí como muerto. Daniel, quedé sin fuerzas, desfallecientes y sin ánimo de nada. ¿Vamos a conservar algo de lo nuestro? ¿Queremos todavía depender de lo que somos, de lo que tenemos? ¿O nos vamos a humillar hasta el polvo como lo hizo Job? Cuando Job entendió, dice, es que no había entendido. Solamente te conocía de oídas, por doctrina, por conocimiento, por la palabra, por letra muerta, pero ahora mis ojos te ven. Se humilló y no tuvo por precioso nada de lo que hacía, que eran cosas mucho más grandes de lo que tú y yo hacemos. Defendía al débil, hacía justicia a la viuda y al huérfano, todo lo hacía, hasta que entendió que lo estaba haciendo para él. Y Dios lo despojó de todo. No hay obra que podamos jactarnos de ella. Las obras que tenemos que hacer, dice la Escritura, Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Nada. Lo único que nos dé su gracia. Y caminar en ella y haciendo lo que tenemos que hacer, porque Él así nos los ha permitido y así nos los ha dado. Profundiza. No sea que te toque como estos que dijeron, hemos pecado, y realmente no habían entendido realmente cómo era que había que acercarse a Dios, con una intención limpia, con una intención pura, indispensable, ya sea para ser perdonado o para crecer en la gracia de Dios. Si no es así, estamos en un grande peligro. Cerremos los ojos. De veras, Señor, tú eres el santo, el justo. Delante de ti, Señor, no habrá ser humano que se pueda justificar. No hay uno, Señor, que pueda decir limpio soy. No hay uno que pueda decir he limpiado mis manos y mi alma la he limpiado. Si no es por tu gracia, Señor, si no es por tu misericordia, si no es por la obra tuya, Señor, que tú mismo viniste y decidiste en tu misericordia, Señor, hacer algo por nosotros que nosotros jamás hubiéramos podido alcanzar. De nada podemos jactarnos, Señor. Te seguimos necesitando, Señor. Necesitamos que puedas abrir los ojos, la mente y el corazón y que tu palabra revele, Señor, lo escondido, lo oculto. Porque ¿qué será de nosotros sin tu gracia, Señor, y sin tu ayuda? Te necesitamos, Señor Jesús. De veras, ayúdanos, Padre, glorifica tu nombre en todo. Ayúdanos, Señor. Amén.